¿Esto es un avivamiento o simplemente cristianismo de moda? Después de la victoria de Donald Trump en el 2024, algo cambió. De repente, políticos hablan de Dios, artistas dicen que encontraron a Cristo, influencers citan versículos, podcasts cristianos explotan en las redes sociales. Pero cuidado, no todo lo que menciona a Cristo se ha rendido a Cristo. Una cosa es conversión, otra cosa es conveniencia, una cosa es arrepentimiento, otra cosa es estrategia de imagen. Y la gran pregunta es esta: ¿estamos viendo un despertar espiritual o una cultura usando a Cristo para ganar poder, audiencia y relevancia? Hoy no vamos a celebrar todo, tampoco vamos a condenar todo. Hoy vamos a discernir, porque Cristo no vino a mejorar tu marca, Cristo vino a tomar tu vida. Bienvenidos a Identity Impact. Hoy quiero hablar de un fenómeno que estamos viendo con mucha fuerza: el nuevo auge cristiano en la política, en las redes sociales, en los podcasts y en la farándula. Y quiero dejar algo claro desde el principio. No estoy aquí para juzgar la salvación de nadie. Eso le pertenece a Dios. No me corresponde decir quién se convirtió de verdad y quién no. Pero sí tenemos una responsabilidad bíblica: discernir, probar los frutos, examinar los mensajes y no confundir emoción religiosa con transformación espiritual. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. La Biblia no nos llama a ser cínicos, pero tampoco nos llama a ser ingenuos. Nos llama a ser sobrios, a pensar, a discernir. Vamos al diagnóstico. El primer diagnóstico es este: la cultura está cansada del vacío. Durante años se nos vendió la idea de que el ser humano podía vivir sin Dios, sin verdad, sin límites, sin identidad, sin eternidad y sin rendir cuentas a nadie. Pero esa promesa no funcionó. Tenemos más conexión, pero más soledad. Más información, pero menos sabiduría. Más entretenimiento, pero menos propósito. Más libertad externa, pero más esclavitud interna. La gente está cansada de ruido, de la ansiedad, de la confusión moral y de una cultura que lo permite todo, pero no sana nada. Y cuando una cultura se vacía espiritualmente, tarde o temprano empieza a buscar algo que le devuelva sentido. Por eso no debe sorprendernos que la fe vuelva a aparecer en conversaciones públicas. Pero aquí está el peligro. El hambre espiritual puede llevarte a Cristo o puede llevarte a consumir una estética cristiana sin arrepentimiento. Puedes comprar una Biblia, puedes compartir un versículo, puedes decir Dios primero, puedes hablar de valores, puedes sentarte en un podcast a hablar de fe. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cristo gobierna tu vida? ¿O Cristo es solamente parte de tu imagen pública? El segundo diagnóstico es este: después de la victoria de Donald Trump en el 2024, la fe volvió a ocupar un espacio más visible en la conversación pública. Y escuche bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Trump creó el cristianismo. No estoy diciendo que un partido político produce avivamiento. No estoy diciendo que Dios depende de una elección. Lo que estoy diciendo es que después del 2024 se hizo más visible una reacción cultural que ya venía creciendo. Una reacción contra el secularismo, contra la pérdida de identidad, contra la confusión moral y contra una cultura que por años trató la fe cristiana como algo privado, atrasado o irrelevante. Y esto se ve en varios lugares. En la política, donde muchos hablan de Dios, nación, familia, Biblia y valores cristianos. En las redes sociales, donde hay más contenido sobre conversión, masculinidad cristiana, familia tradicional, apologética, Biblia, moralidad e identidad. En la farándula, donde las figuras públicas que antes jamás tocaban el tema ahora hablan de Cristo, de la oración, propósito, transformación personal y fe. Y también en los podcasts, donde cada vez más conversaciones largas incluyen temas de cristianismo, Biblia, cultura, historia, espiritualidad y sentido de vida. Eso puede ser una oportunidad, pero también puede ser un peligro. Porque algo sea visible no significa que sea profundo. Que algo sea viral no significa que sea bíblico. Que algo sea popular no significa que sea verdadero. Que algo suene cristiano no significa que venga del Espíritu Santo. El cristianismo puede entrar en la cultura como luz que transforma, o como símbolo que se consume. Puede entrar como arrepentimiento, o como identidad tribal. Puede entrar como discipulado, o como contenido. Y ahí está la tensión de este momento. El tercer diagnóstico es este: la política sabe que la fe mueve emociones profundas. Y por eso, cuando un político usa lenguaje cristiano, no siempre lo hace por convicción. A veces lo hace porque entiende que hay una base electoral sensible a ese lenguaje. Aquí tenemos que ser cuidadosos.
La fe cristiana sí tiene implicaciones públicas. El cristiano debe pensar sobre justicia, vida, dignidad humana, pobreza, corrupción, libertad religiosa, verdad, familia y responsabilidad moral. Pero una cosa es que la fe ilumine la política y otra cosa es que la política secuestre la fe. Una cosa es un cristiano participando responsablemente en la vida pública y otra cosa es un partido usando a Cristo como una herramienta de campaña. Cuando un político usa a Dios, pero no se somete a la ética de Dios, cuando menciona a Cristo, pero desprecia el carácter de Cristo, cuando defiende valores cristianos, pero normaliza la mentira, el orgullo, corrupción, burla, abuso o idolatría del poder, eso no es avivamiento. Eso es maquillaje religioso. Cristo no vino a ser mascota de ningún partido. Cristo no vino a pedir permiso a la derecha ni a la izquierda. Cristo no vino a servir al imperio. Cristo vino como rey. Y todo rey humano, todo presidente, todo partido, todo movimiento, toda ideología y toda nación tendrá que rendirse delante de él. El cuarto diagnóstico es este. La farándula, las redes sociales y los podcasts han descubierto que la fe también puede generar atención. Antes, muchos escondían su fe para no perder aceptación cultural. Ahora, algunos la exhiben porque puede darles autenticidad, profundidad o una nueva narrativa de transformación. Y repito, puede haber conversiones reales. Dios puede salvar a artistas. Dios puede transformar actores. Dios puede rescatar cantantes. Dios puede tocar influencers. Dios puede alcanzar gente famosa, rica, rota, confundida o perdida. No podemos burlarnos de una persona que dice haber tenido un encuentro con Dios. Pero tampoco debemos apagar el discernimiento, porque en la cultura digital todo se convierte en contenido. El dolor se convierte en contenido. La familia se convierte en contenido. La indignación se convierte en contenido. La vulnerabilidad se convierte en contenido. Y sí, también la fe puede convertirse en contenido. Y aquí entran también los podcasts. Un podcast puede formar o puede deformar. Puede llevarte a Cristo o puede llevarte a una ideología con vocabulario cristiano. Puede enseñarte a pensar bíblicamente o puede convertir la fe en entretenimiento intelectual. El hecho de que alguien tenga un micrófono no significa que tenga madurez espiritual. El hecho de que alguien hable con seguridad no significa que hable con verdad. La pregunta entonces no es solamente, ¿esta persona mencionó a Cristo? La pregunta es, ¿hay arrepentimiento? ¿Hay fruto? ¿Hay humildad? ¿Hay transformación? ¿Hay sometimiento a la Escritura? ¿Hay comunidad cristiana real? ¿Hay cruz o solo plataforma? Porque el cristianismo bíblico no es simplemente decir, Dios me bendijo. El cristianismo bíblico también dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Cristo de las redes puede ser cómodo. El Cristo bíblico confronta. El Cristo de la moda mejora tu marca. El Cristo bíblico crucifica tu ego. Vamos al tratamiento. Tratamiento número 1, no caer en cinismo ni ingenuidad. Entonces, ¿cómo manejamos este momento? Primero, no caigas en cinismo, pero tampoco en ingenuidad. El cínico dice, todos son falsos. El ingenuo dice, todo el que dice Dios es Dios. Ambos están mal. El cristiano maduro dice, voy a escuchar con esperanza, pero voy a evaluar con discernimiento. Hay gente famosa que puede estar comenzando un proceso real con Dios. No lo destruyas por no hablar todavía como teólogo. No esperes madurez rápida de alguien que quizás está dando sus primeros pasos. Pero también hay figuras públicas que usan la fe solo cuando les conviene. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus frases los conoceréis. No dijo, por sus entrevistas los conoceréis. No dijo, por sus publicaciones virales los conoceréis. Dijo, por sus frutos. Y el fruto toma tiempo. Así que no canonices a nadie demasiado rápido, pero tampoco condenes a nadie demasiado pronto. Solo observa, ora, discierne y espera fruto. Segundo tratamiento. Aprendamos a separar el testimonio de la plataforma. Una persona puede tener un testimonio real, pero eso no significa que automáticamente debe convertirse en maestro espiritual. Esto es un error común en la iglesia moderna. Alguien famoso dice que se convirtió y rápido lo subimos a una tarima, lo ponemos a predicar, lo convertimos en portavoz de la fe y lo usamos como trofeo cristiano. Eso es peligroso. La fama no es madurez espiritual. La popularidad no es discipulado. Tener millones de seguidores no significa tener carácter formado. La iglesia no debe usar a los famosos para sentirse validada. Cristo no necesita celebridades para ser verdadero.
Cristo no necesita que Hollywood lo apruebe. Cristo no necesita que un político lo mencione para seguir siendo rey. Si una persona de la farándula se convierte, gloria a Dios, pero necesita discipulado, comunidad, corrección, formación y tiempo. No necesita ser explotada por la cultura cristiana como prueba de que ahora sí estamos ganando. Porque el reino de Dios no avanza con celebridades, avanza con fidelidad. Tercer tratamiento. Recuperemos una fe con raíz, no una fe de tendencias. La moda necesita visibilidad, la convicción necesita profundidad. La moda pregunta, ¿cómo me veo diciendo esto? La convicción pregunta, ¿estoy dispuesto a obedecer aunque nadie me aplauda? La moda cambia cuando cambia el algoritmo. La convicción permanece cuando llega la presión. La moda dice, Dios me bendice. La convicción dice, Cristo es el Señor, aunque me cueste. No basta con celebrar que más gente diga Dios. Tenemos que enseñar quién es Dios. No basta con celebrar que más gente use versículos. Tenemos que enseñar cómo se interpreta la Escritura. No basta con emocionarnos porque el político diga Cristo. Tenemos que preguntarnos si sus frutos se parecen a Cristo. No basta con que la farándula diga, tengo fe. Tenemos que preguntar, ¿fe en qué? ¿Cristo? ¿El Cristo bíblico? ¿O un Cristo diseñado para no incomodar a nadie? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estamos viendo avivamiento o moda? Mi respuesta es esta. Puede haber señales de hambre espiritual. Puede haber personas genuinamente tocadas por Dios. Puede haber artistas que realmente están buscando a Cristo. Puede haber podcasts que están abriendo conversaciones necesarias. Puede haber jóvenes cansados del vacío secular buscando una fe con raíces. Pero también puede haber moda. Puede haber oportunismo. Puede haber manipulación política. Puede haber cristianismo de marca personal. Puede haber espiritualidad del algoritmo. Puede haber gente usando a Cristo para ganar audiencia, votos, credibilidad o influencia. Por eso la iglesia necesita discernimiento. No para pagar lo que Dios está haciendo, sino para no confundir lo que Dios está haciendo con lo que la cultura está fabricando. Porque el verdadero avivamiento no se mide por cuántos políticos mencionan a Dios. No se mide por cuántos artistas dicen que ahora creen. No se mide por cuántos podcasts cristianos aparecen. No se mide por cuántos videos de fe se hacen virales. El verdadero avivamiento se mide por arrepentimiento, santidad, humildad, obediencia, fruto y vidas transformadas. Así que la pregunta no es solamente, ¿está de moda hablar del cristianismo? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir el cristianismo cuando deje de estar de moda? Porque la moda dice, Cristo es parte de mi plataforma, pero el avivamiento dice, Cristo es mi Señor. La moda usa a Cristo para ganar visibilidad. El discípulo sigue a Cristo aunque pierda visibilidad. La moda busca aplausos. El avivamiento produce rendición. Y ahí está el examen para todos nosotros. ¿Queremos un Cristo que nos haga relevantes? ¿O queremos al Cristo que nos llama a morir a nosotros mismos? Si este análisis te hizo pensar, compártelo, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Estamos viendo un verdadero avivamiento cristiano o una moda religiosa después del 2024? Yo soy el Dr. Pablo Colón Nieves. Esto es Identity Impact Podcast, porque aquí no venimos a calmar conciencias dormidas. Venimos a despertar mentes, confrontar la cultura y volver a Cristo.